la ley del mercado digital de la Unión Europea. Se las quería yo contar porque sé que hay mucha gente de América Latina que me ve y hay mucha gente en Estados Unidos que me ve. Hispanoparlantes, espero, o angloparlantes que están practicando su español raro, ese español mezcla entre mexicano y español que yo he desarrollado a lo largo de 20 años aquí, 21 años ya, uy no, 24. Pero bueno, la idea es esta. La Unión Europea está emitiendo una serie, está expidiendo una serie de leyes, está acordando una serie de leyes votadas por el Parlamento Europeo que representa a las personas de todo el continente, entre ellas a mí, porque soy ciudadano europeo, y tiene una ley del mercado digital que tiene por objeto controlar lo que hacen las grandes empresas. Desafortunadamente hemos hecho tan enormes monopolios que precisamente por ser necesariamente monopolios deberían ser monopolios naturales. Me refiero fundamentalmente a Google. Los monopolios naturales, una visión económica muy de la socialdemocracia, es que los que son monopolios naturales por lógica deben ser monopolios estatales. Tal es el caso de los ferrocarriles, tal es el caso de la electricidad y el lío del mercado libre de la electricidad en la Unión Europea es un ejemplo excelente de cómo renunciar a ese monopolio natural pues ha sido un error. Pero en fin, lo que pasa es que la Unión Europea pues ha expedido algunas cuestiones que no le gustan a los grandes dueños de las grandes tecnológicas. Por ejemplo, es la razón por la que Threads, el sustituto de Twitter, el competidor de Twitter que lanzó Zuckerberg por vía de Facebook, no lo tenemos en Europa. Curioso, ¿no? En Europa no tenemos Threads. ¿Por qué? Porque las exigencias de protección de datos de la Unión Europea no las puede cumplir o no encuentra la forma de cumplirlas Zuckerberg y que el asunto le siga resultando rentable, porque para él lo rentable es vender los datos de sus clientes y eso es lo que no se debe de hacer. Está bien que el producto eres tú, que te anuncien cosas, pero no vendan tus datos. Es decir, tiene que encontrarse un equilibrio entre tus necesidades comerciales, entre lo razonable y entre lo irracional de que mis datos anden en manos de 20,000 personas. No que les importe yo en lo particular. Esto es, mucha gente dice, ay, es que tienen mis datos, ya saben yo a qué hora voy al baño. No son tus datos en lo personal lo que les interesa. Les interesan los datos agregados de todos nosotros y encontrar tendencias comerciales que les puedan resultar beneficiosas. Pero se forman con los datos de cada uno de nosotros. Entonces, aunque no sepan que cada cuando te cambias de calcetines, o si te gustan los chicos, las chicas o les chiques, lo que sí van a saber es un dato amplio sobre tu sociedad, sobre tu comunidad, puede ser incluso tu barrio, tu calle, para desarrollar sus trabajos, sus esfuerzos comerciales. Las exigencias de la Ley de Mercados Digitales que acaba de expedir la Unión Europea exige que permitas a los usuarios a desuscribirse y a eliminar servicios preinstalados. Siempre nos ha pasado esto, que instalas un servicio y viene con 4 más que no puedes hacerte de ellos. 2. Permitir que los usuarios descarguen en tiendas de aplicaciones alternativas. En este momento, y esto es un monopolio también peligroso, fundamentalmente hay 2 tiendas de aplicaciones, la de Apple y la de Android. Y quieres una aplicación, la tienes que descargar de Apple o de Android, porque además incluso están internamente sincronizadas tus dispositivos, sobre todo los dispositivos móviles, en este caso los teléfonos, con la tienda que te toca. Si tienes Apple, compras en la Apple Store, y si tienes Android, pues compras en la Google. Debe permitirse la descarga de tiendas de aplicaciones alternativas. Se prohíbe el tracking fuera de los servicios a menos que des tu consentimiento. ¿Qué es el tracking afuera de los servicios? Tú estás en Google y buscas tazas de los Beatles. Y luego te sales de Google y te vas a Instagram
y estás viendo cosas en Instagram y te empiezan a salir anuncios de tazas de los Beatles. Entonces, evidentemente la información que tú diste al buscar tazas de los Beatles en Google ha sido trasladada a Instagram y en Instagram te está persiguiendo. Hay veces que uno se preocupa por no hacer clic, sino copiar la dirección sin todo la cola extra que dice dónde, quién, cuándo, a qué horas hizo clic, porque sabes que si buscas algo, igual te está persiguiendo durante semanas y solo te aparecen anuncios de eso. Y no es del todo correcto. Debe prohibirse el hacerte seguimiento fuera de tus servicios a menos que des tu consentimiento, que hay gente que también le interesa que la persigan esos anuncios para poder hacer sus compras como ellos quieran. Y prohibir que clasifiquen a sus productos y servicios más favorablemente que a los del adversario, competidor o enemigo. Estas son las 4 bases de la ley, es mucho más compleja, pero la ley de mercados digitales dice eso fundamentalmente. Y para ello, para echarla a andar, han identificado, han designado por primera vez a los guardianes de acceso en virtud de la ley de mercados digitales. Alphabet, que es Google, Alphabet es la empresa holding de Google y de todos los demás servicios de Google, Amazon, Apple, ByteDance, que probablemente no lo conoces, Meta, y Meta es Facebook, y Microsoft. En total se han designado 22 servicios básicos de plataforma prestados por guardianes de acceso. Estos 6 te ofrecen 22 servicios. Los 6 guardianes de acceso dispondrán ahora de 6 meses para garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Mercados Digitales para cada uno de sus servicios básicos de plataforma designados. ¿Cuáles son los servicios básicos de plataforma? Redes sociales, por color. Tú no conoces a ByteDance, pero ByteDance es TikTok. Y cuando te digo TikTok, estás hablando de algo muy relevante en lo social y en lo económico. Facebook e Instagram, que dependen los dos de Meta. WhatsApp y Messenger, que dependen de Meta. Google Maps, Google Play, Google Shopping. YouTube, Google Search, Chrome, Google Android y Google, que pertenecen todos a Alphabet. Facebook, Instagram, Meta Marketplace y Meta pertenecen a Meta, a Facebook. Y LinkedIn y Windows PC pertenecen a Microsoft. Entonces son redes sociales, redes de intermediación, redes de anuncios, sistemas operativos, navegadores, máquinas de búsqueda, plataformas de compartir video, que solo ahí está y no debería ser. Si me echan de YouTube no tengo a dónde irme. Y mensajería personalizada. Estas son las 6 que controlan todas estas servicios de distintas variedades y que ahora deberán cumplir con la ley del mercado digital del Reino Unido, de la Unión Europea. Los liberalotes le dirán a usted que no, que ellos deberían poder seguir haciendo lo que se les dé la gana y usted ya decidirá si los usa o no. El problema es que usted no puede decidir si usa YouTube o no. Si quiere compartir videos, pues tiene que usar YouTube. Y si usted va a usar YouTube, sería bueno que usted tenga algunas protecciones, ¿no le parece? Y esas protecciones, por cierto, son de las que me llevaron a mí a tratar de organizar a los youtubers. No nos fue muy bien. Y horrorizó tanto a los libremercadolátricos que decían que lo que nosotros estábamos proponiendo era que nos trajeran gente que nos viera. Cosa que no me imagino cómo se puede hacer. Cuando no pongas gente con una pistola en casa de la gente, y dice, vas a ver el streaming del Schwartz. Era como, ¿y ustedes quieren que les den? No estábamos pidiendo nada de eso. Pero bueno, si no mienten ellos, no tienen argumentos. Y ese es un problema real que tenemos.